Buenas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dar continuidad al temario del año y bueno, ahora yo les voy a dar una clase sobre lo que es regulación de la presión arterial, que es un tema muy importante dentro de la unidad de circulatorio. Así que bueno, vamos a compartir pantalla para que iniciemos la clase. Como les decía, este tema, regulación de la presión arterial, es un tema muy importante y creo que un poco encuadra o engloba todo lo que es los parámetros homeostáticos, endocrinológicos y del sistema nervioso que van a contribuir a mantener esta constante, esta variable hemodinámica que es la presión arterial en forma balanceada y constante de acuerdo a las necesidades que tenga el organismo. Bueno, veamos entonces ahora la clase propiamente dicha. La presión arterial, de la cual depende la perfusión de los tejidos, de ahí lo que yo hablaba de la importancia, es una variable homeostática celosamente controlada en nuestro cuerpo. Esto es un poquito de repaso. Acá tenemos definición de lo que es presión o tensión arterial. Y si ustedes ven, tenemos la flechita roja que dice que presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al circular sobre las paredes de los vasos arteriales, o sea, sería desde adentro hacia afuera. Esa es la presión arterial. Y la tensión es una fuerza de igual magnitud, pero es la que de retracción de las paredes arteriales sobre el contenido de la masa circulante. O sea que a los términos de valores, la tensión arterial, la presión arterial y la tensión arterial son lo mismo. Uno dice, bueno, yo voy a tomarme, uno habla de tensiómetros, ¿sí? Realmente cuando uno se toma por método indirecto, y lo han hecho ustedes en el trabajo práctico, lo van a recuperar, lo van a hacer ahora los que no lo han visto, lo que uno hace es tomar la tensión arterial, por eso uno habla de tensiómetro. Y hay métodos directos que son catéteres, que tienen una banda, tipo una malla sensible a presión, que son los métodos de toma de presión arterial por el método directo, que ahí sí tomamos realmente, en el sentido estricto y físico de la palabra, la presión, ¿no? Intravascular o la presión arterial. Entonces, para lo que a nosotros nos define, entonces tensión y presión, digamos, son fuerzas opuestas, pero de iguales magnitudes. Esto es un poquito para repasar. Factores, ya lo debe haber dado el doctor en la clase pasada, factores que determinan la presión arterial. Bueno, y bueno, esta es la ley de Poiseuille. Chicos, por favor, tienen que saberla muy bien, interpretarla muy bien. Y bueno, acá está la fórmula, el caudal, el delta de P, sobre pi por radio a la 4, sobre 8 y sobre n, que es una constante de viscosidad, o la viscosidad, y la longitud. Entonces, bueno, uno empieza a desglosar un poquito de lo que es el caudal, y ven que este caudal es directamente proporcional, está acá, acá digamos, en la fórmula está arriba, ¿no es cierto? Está multiplicando, es directamente proporcional a la diferencia de presión. ¿Qué es la diferencia de presión? De P1 menos P2. Esta diferencia de presión, vamos a ver después que en el árbol circulatorio va a ver que es casi lo mismo que directamente la presión de salida, porque esta presión de vuelta a entrada al circuito, vamos a ver que ya en la aurícula es cero, ¿no? Entonces, acá tenemos de P1 menos P2, esto es la viscosidad, esto sería un régimen que ya le han explicado a ustedes, que sigue casi, digamos, a mayor velocidad y menor viscosidad en la parte central. Este es el diámetro, pi por radio a la 4, y este sería la longitud.
Bueno, veamos que si nosotros agarramos esta fórmula y tenemos pi por radio a la cuarta sobre estos números, ¿qué tenemos? Que esto es lo que está, y como esto está directamente proporcional al caudal, esto realmente lo que sería esto, sería realmente la conductancia. O sea, pero la conductancia, tenemos el opuesto de la conductancia cuando es la resistencia. Es decir, cuando, a medida que aumenta la conductancia, o sea, cuando algo es inverso a la resistencia, es decir, hay resistencia, no puede haber conductancia. Es como que a uno está circulando por una carretera, le bloquean la capacidad de paso con una resistencia, una barrera, y uno no puede circular. Entonces la conductancia es 1 sobre la resistencia. Si nosotros pasamos de esta fórmula, ¿sí?, la reemplazamos a 1 sobre R, a todo esto que está acá, tenemos que el caudal nos queda 1 de delta de P sobre 1 sobre R. ¿Ya? Entonces yo ahí ya tengo que, estoy simplificándola, pero yo ¿qué quiero hablar acá? Yo quiero hablar de la presión arterial. Entonces yo voy a pasar este término de esta ecuación, la voy a pasar para este lado multiplicando, y entonces voy a tener que delta de P, o sea, esto acá, delta de P, es igual al caudal por la resistencia. Las conclusiones de Poiseuille extrapoladas al árbol circulatorio suponen, primero, que la resistencia, que acá ven que abajo está pi por radio a la cuarta, es el lugar donde sería más, o estaría enclavado, o sería el lugar más importante de regulación de la presión arterial en lo que sería la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia tiene un componente que se lo puede modificar, que es el radio, que es el radio de los vasos de resistencia, de las arteriolas, ¿sí? Entonces, este radio puede, por acción vasocontráctil de distintos agentes, que ya lo han visto ustedes, por ejemplo, adrenalina, o vasodilatadoras, como por ejemplo el óxido nítrico, puede variar, pero pequeñas variaciones de radio, al estar elevado a la cuarta potencia, hacen que haya grandes variaciones de resistencia. Entonces, si leemos, dice, el radio sería el componente de variación de la resistencia en los vasos arteriolares periféricos. Entonces, ahí tenemos que apuntar nosotros que la regulación de la presión arterial va a estar muy influenciada por el tamaño del radio. Eso ya lo han visto en la clase pasada, y entonces cada variación del radio, suponemos 2 centímetros, va a 16, ¿no es cierto?, la variación de resistencia. A los extremos después, el otro punto es que yo les decía que en los extremos del tubo, como aorta y aurícula derecha, prácticamente la presión 2 es 0. Entonces yo tengo que presión arterial, como esta la presión al final del tubo, entonces presión arterial es directamente delta de P. Podríamos decir que en nuestro sistema circulatorio cerrado, de mayor a menor presión, entonces delta de P es presión arterial. Y por último nos queda ¿qué es el caudal? Para extrapolar esto y llegar a nuestra fórmula de presión arterial igual a volumen minuto por resistencia periférica. Bueno, ¿qué es el caudal? El caudal es la sangre que circula por una sección completa en una unidad de tiempo del árbol circulatorio. Eso es el volumen minuto. La cantidad de sangre que circula en una sección completa, y una sección completa, por ejemplo, es la aorta. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo que la cantidad de sangre que circula por esa sección durante 1 minuto es lo que se llama volumen minuto. Entonces, si reemplazamos la letra esta Q acá por lo que realmente es, ¿qué tenemos? Que la presión arterial es igual al volumen minuto sobre resistencia periférica. Bueno, y acá es donde ustedes tienen que ver cómo se va a regular la presión arterial. No tengo un pizarrón, pero lo podríamos hacer ejemplificándose. ¿Qué pasa si yo aumento el volumen minuto? Si yo aumento el volumen minuto y mantengo igual la resistencia periférica, aumentaría la presión arterial. Si yo aumento el volumen minuto y aumento aún así también la resistencia periférica, la presión arterial aumentaría muchísimo. Y bueno, vayan ustedes razonando esta fórmula y vayan viendo cómo se va balanceando. Una de las cosas, por ejemplo, que podrían decir, bueno, en el caso de un ejercicio físico, ya lo vamos a ver después, yo les voy adelantando, si aumenta el volumen minuto,
y baja la resistencia periférica, ¿qué va a pasar? En ese ejercicio moderado, a leve, ¿sí? No intenso, ¿qué va a pasar? Aumenta mucho esto, pero baja mucho la resistencia, entonces si esto aumenta y este factor baja en igual proporción, la presión arterial se va a mantener en los límites normales. Entonces acá tenemos presión arterial igual al volumen minuto circulatorio por resistencia periférica. ¿Cómo varía la presión arterial cuando aumenta o disminuye el volumen minuto y o la resistencia periférica? Y un poquito acá de repaso o de integración, digamos, con la clase anterior. Entonces acá tenemos los niveles de regulación nerviosos y hormonales que actúan en el control de la presión arterial. Tenemos la presión arterial, habíamos dicho que dependía, vamos a volver de nuevo atrás, ¿sí? Esto quiero que quede claro, volumen minuto por resistencia periférica. Entonces, volumen minuto por resistencia periférica. El volumen minuto, ¿de qué depende? Depende del volumen sistólico sobre la frecuencia cardíaca, es decir, cuánto eyecto por cada latido y las veces que eyecto ese volumen en un minuto. O sea, esa es la frecuencia cardíaca. Y a su vez la resistencia periférica, tenemos que, acá está la fórmula, acuérdense, el radio está en el denominador, y que significa que pequeños aumentos de radio, ¿sí?, van a disminuir muy fuertemente la resistencia periférica, porque esto está elevado a la cuarta potencia. Esto, digamos, no va a haber modificaciones, no estoy sintetizando vasos, ni haciendo angiogénesis, y tampoco la viscosidad, si estamos en condiciones normales y no estamos deshidratados, no varía, ¿no es cierto? Entonces, acá el componente de variación, de ajuste, esa es la palabra que tendrían que usar, el componente de variación y de ajuste de la presión arterial en la resistencia periférica es el radio. Entonces acá tenemos, ¿qué puede haber? El radio, la resistencia va a estar controlada por el grado de, digamos, disminuida cuando haya mayor grado de vasoconstricción, o también puede estar aumentada cuando haya mayor viscosidad de la sangre. Por supuesto, por lejos es el mayor determinante de la regulación de la resistencia periférica, el grado de vasoconstricción en las pequeñas arteriolas, justamente de resistencia, que son las pequeñas arteriolas. Bueno, y acá esto ya para repasar, la frecuencia cardíaca, el volumen minuto. Acá el volumen sistólico, ustedes acuérdense que nosotros decíamos que, ¿qué pasaba? Tenemos que estar influenciado por la poscarga, que era en forma negativa, intervenía, ¿sí? Se aumentaba la poscarga, disminuía el volumen sistólico. El mecanismo de Frank-Starling, que era un mecanismo compensador, que explica por qué cuando hay una mayor cuando el corazón se dilata más, yo ya lo expliqué también eso en la clase de corazón como bomba, puede contraerse mejor y aumentar el volumen sistólico. O sea que este sería un factor de peso negativo y este sería un factor de peso positivo hacia lo que es el volumen sistólico. Y tenemos otro factor de peso positivo, que es el inotropismo. O sea, cuando aumenta la contractilidad per se, la fuerza que tiene, porque aumenta el calcio o porque aumenta los puentes intercruzados, vemos que también aumenta el volumen sistólico. O sea que para que ustedes memoricen y repasen ahora, entonces el volumen sistólico depende negativamente de la poscarga y positivamente de la ley de Frank-Starling y del inotropismo. Bueno, y acá tenemos cuestiones nerviosas y humorales que van a regular, por supuesto, este volumen sistólico, que después vamos a entrar a hablar uno por uno. Si ustedes después, bueno, sigan repasando un poco acá, tenemos el concepto de distensibilidad, ¿se acuerdan de Frank-Starling? La presión de llenado del volumen de fin de diástole, y acá tenemos de contractilidad, son los dos efectos, que son, este sería la regulación heterométrica y esta sería la regulación homeométrica, que es el fenómeno de la escalera, que se explica por el aumento del calcio que hay y no termina de salir entre un latido y latido, y ese reservorio hace que se provoque mayor contracción. Igual este fenómeno de la escalera todavía está en discusión.
Entonces ahí volvemos de nuevo, presión arterial, volumen minuto, resistencia periférica. Mecanismo de regulación de la presión arterial, yo los he dividido en control nervioso a corto plazo, mejor dicho, los libros los dividen, pero lo he querido sintetizar así de esta manera en esta slide. Control nervioso de la presión arterial a corto plazo, control humoral de la presión arterial a mediano plazo, control local de la presión arterial también a mediano plazo y el control a largo plazo de la presión arterial. Vamos al control nervioso o a plazo inmediato. Entonces tenemos la participación del sistema nervioso central, queda evidenciada por el hecho de que se hizo un experimento, la anestesia espinal disminuye la presión arterial. Entonces acá tenemos, esto es una anestesia espinal total en un perro. Entonces acá tenemos, esta es la presión arterial, acá sería la presión arterial media, como la anestesia, digamos, espinal, dentro de la médula espinal, ¿no es cierto?, puede producir una disminución de la presión arterial, y esto da cuenta de que hay un tono simpático que está manteniendo y que si yo lo inhibo a ese tono, va a disminuir la presión arterial, y si yo le inyecto externamente noradrenalina, que sería el neurotransmisor del sistema nervioso simpático, yo recupero los niveles de presión arterial. Entonces, esta recuperación por noradrenalina me indica que esta bajada es consecuencia de una inactivación o de un bloqueo o de una anestesia de la conductividad del sistema nervioso central. Tenemos, para los mecanismos de regulación de la presión arterial, tenemos el que más les cuesta a ustedes es afianzar el reflejo de los presorreceptores. Vamos a hablar de los quimiorreceptores, de la respuesta isquémica del sistema nervioso central y la reacción de Cushing. Empecemos con el presorreceptor. Entonces tenemos el reflejo de los presorreceptores o varoreceptores, que les decimos en sinónimo. ¿Cómo se define? Es un mecanismo reflejo de retroalimentación negativa. Por lo tanto, es un sistema de amortiguamiento, es un feedback negativo a los cambios de presión. Es decir, y si es negativo, ¿qué significa? Que si me aumenta la presión arterial, ¿cuál va a ser la respuesta que yo voy a obtener? Va a ser una disminución, va a ser un freno, va a ser un amortiguamiento. Entonces, cuando aumenta la presión arterial, produce una respuesta refleja que resultará en una disminución de la presión arterial. A ver, ¿cómo disminuye o por qué disminuye la presión arterial? Primero, bueno, hablamos de una estimulación del sistema nervioso parasimpático por el décimo par, lo que al estar este sistema estimulado produce una disminución de la frecuencia cardíaca, y si habíamos visto, ¿se acuerdan en el ejemplo? Si disminuye la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que pasa? Va a disminuir el volumen minuto. Esto se llama disminución de la frecuencia cardíaca, que es lo que se conoce como bradicardia, ¿no es cierto?, cuando disminuye la frecuencia, o efecto bradicalizante, y lo que pasa ahí acá es que disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el volumen minuto. Por otro lado, eso es una estimulación, pero fíjense en que estos sistemas son antagónicos, ¿se acuerdan? Entonces, acá hay una estimulación del parasimpático, pero a la vez, en el mismo reflejo, interviene otra parte del reflejo, que es una inhibición del sistema nervioso simpático. Y esta inhibición lo que hace es inhibir realmente el tono simpático vasoconstrictor. Y si se disminuye el tono simpático vasoconstrictor, las arteriolas de resistencia que estaban siendo contraídas por la noradrenalina, que venía del sistema nervioso simpático, dejan, porque está inhibido, esa descarga de ese tono simpático, deja de descargar, y entonces, ¿qué va a pasar? No se van a seguir contrayendo más las arteriolas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a dilatar. Y eso, si hay un fenómeno que tiende a vasodilatar, ¿qué va a pasar? Si vasodilata, disminuye la resistencia periférica. Y si disminuye la resistencia periférica, y a su vez habíamos visto que disminuye el volumen minuto, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la presión arterial, que es justamente lo que buscaba este reflejo, amortiguar ese aumento.
Y también hay inhibición del sistema nervioso simpático, una inhibición adicional que es sobre el corazón. Entonces, como el sistema nervioso simpático lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, o lo que hace es taquicardizarlo, lo que ocurriría acá es inhibir ese efecto potenciador de aumento de frecuencia, con lo cual el corazón disminuye su frecuencia de latido y por lo tanto disminuye también como resultante el volumen minuto. Entonces, quiero agregar que, para que no se olviden de que el sistema nervioso simpático también tenía propiedades de, no tan solo de aumentar la frecuencia, sino que también aumentaba el inotropismo, aumentaba la excitabilidad y aumentaba la contractilidad, es el inotropismo. Entonces, este aumentaba las 4 propiedades del corazón, ¿se acuerdan? Bueno, ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo las inhibo. Si yo las inhibo, entonces va a disminuir el volumen minuto. Y entonces, consecuencia, que si yo tengo una disminución del volumen minuto y una disminución de la resistencia periférica, va a disminuir la presión arterial. Bueno, veamos un poquito cómo es este reflejo, dónde se origina, dónde están los receptores, porque un reflejo tenemos que tener siempre en claro que el reflejo tiene las 5 partes, ¿no es cierto?, que son los receptores, la vía aferente, el centro integrador, la vía eferente y el efector. Bueno, acá veamos los receptores. Se encuentran en el seno carotidio, ¿sí?, y en el callado de la aorta. Entonces acá tenemos el callado de la aorta, y acá tenemos el seno carotidio. Son varios receptores, que es lo mismo que decir presorreceptor. Estas crucecitas serían lo que son los receptores, ¿sí? Y veamos que estos son mecanorreceptores, son receptores de estiramiento, es decir, cuando aumenta la presión del líquido intravascular, estos se van a excitar, porque son mecanorreceptores. Entonces acá tenemos acá tenemos en la arteria carótida interna, ¿sí? Y acá tenemos en la arteria, en el callado de la aorta, ¿sí? Entonces acá tenemos, bueno, esto es un poco de anatomía, vean acá están los varios receptores que les había mencionado. Bueno, y ahí tenemos las vías, entonces llamamos la segunda parte del reflejo. Ya tenemos los receptores, ¿dónde están? Quiero que ahora, a ver, los voy a poner un poquito de nuevo. Quiero que acá esto es otra cosa, ¿no? El cuerpo carotidio es otra cosa, ¿no? Esto pues ya después vamos a ver en qué interviene, pero ahora nos tenemos que centralizar en la arteria carótida interna, de ambos lados, por supuesto, y en el callado de la aorta. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, acá vienen los varios receptores aórticos, acá están los varios receptores aórticos, van por el nervio vago, que es el 10º par, ¿sí? Llegan acá al núcleo del tracto solitario, y los de los cuerpos carotidios o el seno carotidio, digamos, acá hablaríamos del cuerpo carotidio, van por los nervios de Henle, ¿sí? Y van, que es una rama del glosofaringe noveno par, al centro que está integrando la parte sensitiva del noveno par. El reflejo de los varios receptores, ahora veamos, una vez ya tenemos el aumento de la presión, cómo han descargado, bueno, veamos que la frecuencia de descarga de una fibra nerviosa aferente del seno carotidio en los presorreceptores aórticos digamos que a valores normales este mecanismo reflejo casi no se pone muy en evidencia, ¿sí? Sino en cuestiones de un descenso de la presión por pararse rápido, que se llama hipotensión ortostática, o en cuestiones fisiológicas donde se tiene que mantener la presión arterial. Bueno, entonces acá tenemos la presión, esta es la presión aórtica, acá tiene la incisura dícrota, acá tenemos la presión mínima o diastólica y acá tenemos la presión máxima o sistólica. Acá tenemos un latido y otro latido. Y acá tenemos que
A presiones arteriales altas, acuérdense que tengo un reflejo inhibitorio, ¿no es cierto? A presiones arteriales altas se produciría un aumento de la frecuencia de descarga para inhibir ese aumento de presión y tratar de frenarla con lo que sería, ¿se acuerdan? Disminución del volumen minuto y disminución de la resistencia periférica. Y bueno, este ejemplo dice, digamos, lo que es a presión arterial media. Esto no descargan normalmente, pero sí aumenta la frecuencia de descarga cuando, miren, llegamos a presiones mucho más altas, ¿no? Entonces, presiones a las que operan los presorreceptores carotídeos. El reflejo permanece vigente frente a las variaciones continuas de la presión neuronal durante el ciclo cardíaco normal. Los cambios de presión arterial alteran la frecuencia de descarga de los vasoreceptores. El rango de descarga está entre 50 y 160 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Bueno, acá tenemos los centros de integración. Entonces llegan al centro vasomotor, es un varostato central compuesto por un aumento discontinuo de neuronas que forman áreas, el área presora, el área depresora y el área inhibitoria. Entonces acá tenemos áreas que son depresoras, que son áreas vasodilatadoras, áreas presoras, que son constrictora, y un centro inhibitorio que va, de acuerdo a distintas circunstancias, va a actuar o no inhibiendo estas áreas vasoconstrictoras. Y este sería el esquema. Este esquema está sacado del Husserl. Bueno, acá vamos a hacerlo lento para que ustedes, un poquito viene, ya lo venía explicando yo este reflejo. Entonces, habíamos dicho que acá el estímulo, si era un reflejo de amortiguamiento, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un estímulo, el estímulo es, me aumentó la presión arterial, la respuesta inmediatamente tengo que disminuir la presión arterial. Entonces, me aumentó la presión arterial, ¿qué pasa? Acá tenemos los presorreceptores, acá tenemos el nervio que yo les decía ya, del noveno par. Vamos al núcleo de tracto solitario. Acá, acuérdense que cuando aumenta la presión arterial, aumentaba la frecuencia de descarga, que es lo que yo les decía, ¿sí? Que cuando, por ejemplo, cuando ya llega a 200, aumenta muchísimo la frecuencia de descarga. Ya desde los 120 ya empieza a aumentar mucho la frecuencia de descarga. Entonces aumentó la frecuencia de descarga, por eso es que acá hay más. Eso significa que se estimularon estos presorreceptores que están vendría a ser acá los carotídeos, se estimularon y aumentó la frecuencia de descarga, y esto llega al núcleo de tracto solitario. En el núcleo de tracto solitario, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que se va a ir a un centro que directamente, vamos a empezar por acá, que hay un núcleo inhibidor del núcleo medio dorsal del vago, un núcleo inhibidor de esta actividad del núcleo del tracto solitario. Este núcleo inhibidor, ¿no es cierto?, lo que va a hacer, va a estimularse, y como él se estimula, lo que hace es ejercer su acción. Si era un núcleo inhibitorio de estar estimulado, lo que va a hacer es va a inhibir al centro de estimulación del sistema, del centro de regulación de la actividad del tono simpático vasoconstrictor. Entonces, acá, este es un núcleo excitatorio, ¿no es cierto? Pero este núcleo excitatorio, fíjense en qué eje está, en este eje de actividad simpática. ¿Y qué va a pasar? Este núcleo excitatorio se va a inhibir, y si yo inhibo este núcleo excitatorio, inhibo la actividad simpática, y eso es lo que está pasando acá. Está ya sea por aferencias directas de nervios que van del núcleo de tracto solitario a esta inhibición del núcleo excitatorio, o bien indirectamente a través de una activación de un núcleo inhibitorio que a su vez también va a inhibir. Entonces, digamos como que tendría potenciada la inhibición
de la actividad simpática. Entonces, esta actividad simpática va por fibras bulboespinales, ¿sí? Que están acá, ¿sí? Y por supuesto ahí van a estar inhibidas, porque está inhibido el núcleo excitatorio. Entonces, al estar inhibida, ¿qué va a pasar? Acá esto se va a inhibir y se va a inhibir el tono simpático vasoconstrictor y va a producirse una vasorelajación. Bueno, vamos a leerlo entonces para integrarlo. Entonces, cuando aumenta la presión, la respuesta refleja resultará en la disminución, como ya les decía, a través de la estimulación del sistema nervioso parasimpático por el décimo par. Y, bueno, perdón, yo acá les había dado solamente el del callado de la aorta, ¿no? Perdón, el de cuerpo carotídeo. Pero me faltaba darle este también, ¿no? El del callado de la aorta. Entonces tenemos acá la inhibición que se da en el décimo par.